Bueno, he decidido poner esta imagen en la presentación, puesto que vemos que este grave accidente que se está produciendo, realmente porque ha perdido integridad lo que es la estructura de esta estantería. La pregunta es si podíamos haberlo evitado o no podíamos haber evitado este desgraciado accidente. Afortunadamente la persona que pilló debajo pues quedó en el hueco, no le pasó nada. Pero lo que vamos a analizar en este capítulo, en esta parte de este capítulo, es la rigidez de las estructuras, que es la capacidad que tiene las estructuras para soportar un esfuerzo sin deformarse. Vamos a ver las técnicas que nos van a permitir hacer un diseño de una estructura de manera que resista lo máximo posible. La primera que vamos a hablar es lo que llamamos la triangulación. Fijaros bien, si nosotros construimos esa pieza que estáis viendo ahí, cuadrada, la pieza, lo que va a ocurrir es que al hacerle fuerza justo en ese punto, pues va a sufrir porque tiene, digamos, en la parte de los vértices, es el punto más débil que tiene la pieza, va a sufrir en todos los vértices de manera que se va a producir una deformación debido a la capacidad que tiene para rotar o para partirse en ese punto que tenemos ahí. La manera que tenemos aquí para solucionar este problema es triangulando, es decir, lo que hacemos es colocarle un elemento que se llama riostra, que la vamos a colocar entre este punto y este punto, de manera que cuando nosotros aplicamos la fuerza aquí, evidentemente, no va, digamos, veis que esta zona es muy estrecha, bueno, pues este elemento va a impedir que esta zona se estreche, con lo cual la figura no se va a poder deformar. Se va a poder romper, pero no deformar. Por eso decíamos en los momentos anteriores de la lección que el triángulo es la figura más resistente, porque si yo lo intento deformar, una de dos, bueno, deformarse no se va a poder deformar, lo único que va a poder ocurrir es que se va a partir o se va a doblar todo el tema de los hierros, pero no va a sufrir deformación en estos puntos. Si tenemos una figura un poquito más compleja, como puede ser ese pentágono, pues también tenemos forma de ponerle riostras. Colocamos esto así, conseguiremos que toda la libertad que tiene este elemento para deformarse, pues se la impedimos, porque le hemos condicionado a que estas distancias sean fijas. Bueno, aquí tenéis un ejemplo real de cómo triangulamos. Ahí tenéis lo que es un techo, esto se llama una cercha. Las cerchas son elementos triangulares que se colocan para sujetar los techos en naves industriales, etcétera, etcétera. Y lo que hacemos es triangularlo. Veis que esa triangulación está en 3 dimensiones prácticamente, de manera que triangulamos para que el peso del techo sea mejor soportado. Vemos incluso hasta la pasarela que está triangulada. Aquí tenéis, por ejemplo, un pórtico que lo hemos arrastrado para que no se deforme. Si recordáis el juego del ahorcado, para que la horca resista al ahorcado, pues resulta que le tenemos que colocar esa riostra o puntal para que no se rompan los puntos más débiles que estamos hablando siempre, que son los vértices. Por último hablamos de las cartelas, que es otra forma de triangular, de manera que colocamos, soldamos hierros, unas chapas, en la parte baja para que los pilares no se desplacen o bien para una sujeción de vigas en esta parte. Esto permite un refuerzo de manera que en estos puntos se impide que se rompa o que se doble. Estabilidad, centro de gravedad. La estabilidad es la capacidad que tiene un cuerpo para volver a su posición de equilibrio cuando ha sido perturbado por las fuerzas externas. Es decir, dicho de forma vulgar, que es difícil de tumbar o de volcar. En este caso aparece un punto matemático muy curioso, donde es un punto matemático pero muy real, que es lo que llamamos centro de gravedad o centro de masa. Se puede calcular perfectamente y toda la masa del objeto podemos decir que está centrada ahí. De hecho, el movimiento de un objeto cuando se arroja o se tira siempre lo hace en función de su centro de gravedad. Es curioso cómo un artificio matemático como el centro de gravedad funciona también para explicar la física. Aquí tenemos un ejemplo, imaginaros un sólido, un cuerpo, y que está hecho de todo el cuerpo está hecho del mismo material. Si está hecho del mismo material se dice que es homogéneo, por tanto no pesa más en la parte de abajo que pesa en la parte de arriba, porque si esto, por ejemplo, fuera un bote y estuviera lleno de agua o de líquido por aquí, evidentemente el centro de gravedad estaría desplazado, pero en el caso de un sólido homogéneo, el centro de gravedad se encuentra justo en el centro, además en el centro tridimensional. Si viéramos la otra vista, encontraríamos que también estaría en el centro. Bueno, pues si os fijáis bien, esta flecha indica el peso, lo que es
la fuerza con la que la atrae a la Tierra el objeto. Y fijaros bien que ahora mismo ese peso está apuntando justo, no se sale de su base. La base es muy importante, puesto que si esta flecha, digamos, está dentro, está marcando su base, resulta que el objeto va a estar completamente equilibrado, completamente estable. Si le provocamos una pequeña perturbación y vemos que su centro de gravedad y aquí su flecha, que indica su peso, la atracción con que la Tierra atrae al objeto, y fijaros bien que sigue quedando dentro de la base. Bueno, pues si yo suelto este objeto, lo que me dice la teoría es que este objeto va a volver otra vez de nuevo a su equilibrio. Es decir, no se va a caer, no se va a tumbar, sino que va a volver a su equilibrio. Así pues, cuando lo tenemos en esta otra posición, resulta que ahora sí, ¿ves? Si trazamos una vertical completa, vemos que se ha salido fuera de su base. Este objeto está condenado a caerse. Este es un principio de diseño. Es decir, este camión seguro que va a volcar. Está en una curva con peralte, entonces este centro de gravedad está marcando que está fuera de su rueda. Eso significa que este camión va a volcar. Es un objeto demasiado alto. Así pues, un coche deportivo, la Fórmula 1, etcétera, etcétera, como podemos ver, es muy difícil que su centro de gravedad salga fuera de su rueda, puesto que es un objeto bastante ancho y su centro de gravedad está bastante bajo. Bueno, pues ahí tenéis las técnicas para poder hacer objetos estables. ¿Cómo podemos hacer objetos estables? Bueno, pues aumentando la base, es una de las posibilidades. Y el otro es bajar el peso con distribución lo más bajo posible. Es decir, si realmente el objeto está hecho de distintos materiales, si podemos poner toda la parte, digamos, de alguna manera pesada en la parte baja, pues vamos a conseguir que el objeto sea mucho más estable. Es lo mismo que si una estantería cargamos el máximo peso en la parte baja. La estantería se volverá mucho más estable. Estamos viendo en este GIF animado una representación muy curiosa de la fuerza. Ahora mismo estamos intentando desequilibrar, vemos que no se ha salido, lo que es el vector no se ha salido de su base, pero si seguimos tirando y sacamos el vector de su base, evidentemente ya lo hemos desequilibrado y el objeto cae. Vemos que este otro que es muchísimo más difícil de sacar, es decir, estoy inclinándolo mucho más, ¿vale? Vuelve o intenta volver a su sitio, ¿vale? Hasta que ya lo sacamos de su base, entonces vuelca. Digamos que intenta el objeto coge el equilibrio hacia la base o hacia la parte que está apuntando. Otra forma y que precisamente hubiera sido una gran solución para evitar el problema que hemos visto en la estantería, pues si hubiera estado anclada a la pared, es decir, atornillada a la pared, la estantería no se hubiera venido para abajo, no hubiera su centro de gravedad no hubiera cambiado y hubiera provocado la deformación brutal de la estructura con la caída y el posible accidente grave que podría haber provocado, o usando bancadas, que una bancada es, digamos que aquí se agarraría una máquina y estamos viendo aquí una pequeña señalización, una leyenda, que indica que estas patas tienen como un agujero, que lo que hacemos es perforar el suelo y meterle un tornillo para evitar que en el movimiento de la máquina, de los motores, etcétera, etcétera, pues lo que es la máquina se mueva de su bancada. Aquí tenemos una bancada real donde tenemos un tornillo que probablemente está pasando a toda esta pieza. Esa pieza, el tornillo está agarrado a una bancada probablemente de hormigón, que es esta parte de aquí, cuando la máquina vibra, y estas piezas de aquí probablemente sean silent block, que son piezas como de goma, que lo que hace es absorber las vibraciones de la máquina. De manera que la máquina queda completamente agarrada a lo que es su bancada y en su movimiento pues no se desplaza y vibra bastante menos.